iniciar. La palabra adivinación proviene del latín divinatio, que significa inspiración divina. En el contexto del tarot, la adivinación no es solo predecir el futuro, sino interpretar símbolos para revelar caminos posibles. Existen caminos que se ven y otros que solo se sienten. Caminos escritos en símbolos, en señales, que susurran desde lo oculto, y esto el tarot no es magia. Pensamos nosotros que tampoco es superstición. Es un espejo del alma, una brújula en una incertidumbre. ¿Acaso las cartas pueden revelarnos lo que aún no vemos? ¿O somos nosotros quienes al mirarlas descubrimos lo que siempre estuvo dentro? En este capítulo nos acompaña nuestro querido amigo ya de este canal, Ain. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, vamos a decirlo así. Está Jaciel, quien ya también es conocido a nosotros, y a mi lado está Francisco. En este momento, como ustedes lo escucharon, hoy nos adentraremos en un misterio para no necesariamente buscar certezas, sino para aprender a leer los signos de la vida y que ésta nos vaya ofreciendo sabiduría. Porque el destino no se trata de saber qué pasará, sino de entender quiénes somos realmente. Con esto vamos a dar inicio a nuestra charla y para eso vamos a entrar en tema. Bienvenidos sean, acompáñenos, suscríbanse y déjenos por favor sus comentarios para que nosotros sepamos qué les gustó, qué podemos hacer por ustedes y sobre todo que nos sigan. Bien, gracias, bienvenidos nuevamente. Entonces, el tarot. Ahí nos puedes hablar un poquito acerca de lo que es el tarot, muy brevemente. Iremos participando, cada uno de nosotros tendrá también, pueden interrumpirse sin atropellarnos, como lo hemos hecho en otros programas. Entonces, por favor, Grano, cuéntanos. Con todo gusto, mis hermanos. Bueno, primero que nada, el tarot tiene orígenes desde la antigüedad. Se rumora que viene desde el Egipto, desde nuestros antepasados, pero de manera más remota, tiene una connotación en el siglo XV, específicamente en Europa. En ese entonces, muchas de las personas que querían adentrarse dentro de los misterios del autoconocimiento comenzaron a trabajar un auge místico, por lo que más adelante, en el siglo XIX, se creó un arquetipo de tarot que en lo particular es muy bueno. Es el tarot de Rider-Waite, que es específicamente el que yo recomiendo para todos los iniciados, todas aquellas personas que se quieran adentrar al mundo místico. Es un tarot que viene de la mano maestra de Edward White y en colaboración con Pamela Colman Smith. Un tarot que nos plasma prácticamente los arquetipos, los cuales nos ayudan a trabajar la mística a través de nuestro autoconocimiento, como a través de la terapia y la mancia. En este caso, el tarot como tal en sí, a lo que mucha gente cree, porque específicamente cuando hablamos de tarot, la mayoría de las personas tienen la vaga idea de imaginarse a una persona con cierta parafernalia, en un lugar muy místico, leyendo tu futuro, cuando realmente tiene una parte que ver, no obstante, no es su finalidad. El tarot tiene como principio el autoconocimiento, ya que los arquetipos del tarot y la representación simbólica que plasman sus imágenes tienen un concepto de alinear tus dos hemisferios cerebrales. Es decir, que el ser humano nace con sus dos polos, masculino, femenino, pero por naturaleza viene separado de su esencia. Por lo tanto, lo que hace el tarot es reajustar o realinear esas dos energías para así lograr tener un nivel más elevado de conciencia. Hay muchísimas mancias y corrientes las cuales utilizan diferentes tipos de tarot. No obstante, considero que se han perdido mucho las esencias
Por lo tanto, nos vamos a basar nada más en este modelo de tarot, que más adelante en este video vamos a hacer una pequeña tirada sobre temas que se vienen en el 2025. No obstante, de momento, les comento que traigo aquí lo que es los 22 arcanos mayores, los cuales, mis hermanos, les voy a mostrar y les voy a dar una pequeña introducción para aquellas personas que quieran conocer el tarot, se adentren en este mundo místico y se quiten pues prácticamente, ahora sí que esas dudas, esa negación, ese primado negativo que nos inculcaron desde hace tiempo. Yo considero que estamos en la era de Acuario, era de la iluminación, era en la que la gente necesita despertar su conciencia, necesita trabajar en sí mismo y en sí misma, porque siempre decimos que queremos un buen futuro para nuestros hijos. Pero la realidad es de que considero que la solución es dejarle buenos hijos al mundo, para que el mundo pueda seguir avanzando y evolucionando. Así es que el día de hoy, mis hermanos, y a la audiencia les quiero compartir los 22 arcanos mayores del tarot. Y una muy leve descripción para que la gente vaya comprendiendo realmente lo que es la mística esotérica que guarda el tarot. Aquí, por ejemplo, mis hermanos, tenemos la carta del loco, que es la carta número 0. Si se pueden ver, es un hombre que está en la deriva, es un hombre que está a un paso de caer a un enorme precipicio. El tarot en sí, si se fijan, el dibujo, cada detalle que tiene, manifiesta diferentes parafernalias. Pero en términos más coloquiales, el loco, ¿quién es? El loco es uno mismo, mis hermanos. Es aquella persona que empieza a tener una chispa de conciencia y la cual empieza su camino espiritual. El loco como tal es una persona alegre, es una persona energética, pero a su vez representa a una persona en su estado de ignorancia. Es una persona que bien puede ser tentada, tocada, manipulada. No obstante, es alguien que ya está en la búsqueda. Y dentro de esa búsqueda viene un origen que se llama el despertar de conciencia. Que lo que mucha gente cree y mucha gente imagina es algo muy abstracto, porque en la mayoría de grupos espirituales contemporáneos se habla mucho del despertar, se habla mucho de la meditación, se habla mucho de un estado de paz absoluta. Y estamos hablando de que sí, efectivamente es un hecho, pero no en el despertar. Porque cuando apenas un ser humano despierta, empieza a trabajar su primado negativo, empieza a ser consciente de sí mismo y por lo tanto la carta del loco representa la ignorancia. Preguntarte algo ahorita que Adus menciona a la carta del loco y al despertar de esa conciencia. Ya hemos charlado aquí acerca un poco de la iniciación. ¿Y qué nos podrías comentar acerca de ese despertar de la conciencia? Okay. Es decir, en una tirada, por ejemplo, en la carta del loco, haciendo un símil, un paralelo, ¿cómo tú podrías definir ese despertar de la conciencia que nos puedas decir a todos y desde tu propia perspectiva ahí? Cuéntanos. Con todo gusto. El despertar de la conciencia, a lo que mucha gente cree, es un escenario completamente radical, porque prácticamente es la desprogramación de todas sus creencias, de todo lo que te inculcaron, de toda la falsa información que se te fue implantada, y es una búsqueda completa hacia tu autoconocimiento. Es empezar a saber quién eres, para qué has venido, cuáles son tus deberes contigo mismo, con tus semejantes y con la deidad en la que tú quieras creer. Por lo tanto, desde mi perspectiva, el despertar de la conciencia es, a diferencia de lo que muchas culturas romantizan, es un escenario muy caótico, puesto que de alguna manera el despertar de la conciencia es el derrumbe de todas sus falsas creencias. Por lo tanto, el loco está a punto de caer al precipicio. ¿Por qué? Porque toda la programación que se le fue dada sabe que está a punto de desbordarse. Perderla es un montón. De perderla. Y eso tiene que ver prácticamente en un roce entre lo que es tu ego y lo que es tu espíritu y más allá de tu conciencia.
que se sabe que la conciencia pues es la conexión con planos más superiores, más elevados. En ese sentido, pueden comentar algo. ¿Cómo te das cuenta? Ok, te das cuenta porque cuando eres una persona en ese estado, no cuestionas tu realidad. Simple y llanamente vives por inercia. Claro. Pero llega un punto en el que notas que todo es distinto. En ese momento, dejas de disfrutar las cosas que disfrutabas, empiezas a cuestionar quién eres, para qué has venido. Hay una misión y es en ese momento donde entra la chispa divina de la búsqueda espiritual. En ese momento, cada persona experimenta diferentes etapas en su despertar de conciencia, pero yo diría que la etapa más básica es el cuestionamiento, o lo que se llama también crisis existencial. Ok, interesante. Bien, muy bien. Así que cuéntanos. Bueno, Martín, antes que nada, pues agradezco de nuevo tu invitación aquí a tu programa. Bienvenido. Espero que siga manteniendo con éxito. Y bueno, pues un gusto aquí volver a ver a mi hermano Francisco y ahora a Ain. Lo que yo puedo intentar agregar a lo comentado por Ain es, primero que nada, de mi poca información que tengo, es que el tarot inicia, como bien dice, bueno, no se tiene la certeza en su origen, ¿no? Desde lo que yo sé. Algunos dicen que viene de los egipcios, otros niegan esa realidad, otros dicen que inicia primero como un juego, o sea, como digamos para asociarlo o que la audiencia se dé una idea. ¿A qué me refiero con juego? Es a lo mejor como que ahora conocemos como juegos de azar, etcétera, ¿no? La lotería, no sé. Entonces inicia como con ese era su principio, como divertirse, ¿no? Después a finales del siglo XVIII, mediados, lo empiezan a utilizar para la mancia. Y surge después esto que nos habla ahí en la creación del tarot Rider-Waite, y que hoy en día muchos de los arquetipos de distintos tarots es la base del Rider-Waite, ¿no? Ahora, en lo que él dice sobre el tema de que representa a aquel ignorante que está a punto de despertar, otros lo pueden asociar con el camino del guerrero del alma. Es decir, digamos, el alma en sus principios viene a la tierra, o también desde una perspectiva, desde los registros akáshicos. Ella lo dice, si quiere, pues, como a nosotros nos han enseñado de todo y empieza por ti mismo, los conceptos o términos que no reconozcan en este programa, pues vale la pena investigar por uno mismo. Entonces, digamos que los registros akáshicos nos dicen que el alma viene, digamos, a este plano material o terrenal a vivir una experiencia, ¿no? Y en ese sentido es lo que representa el loco, asociándolo con esta teoría. Y si se fijan, el loco no va con un palo y pocas pertenencias, por así decirlo, pero lo acompaña un animal, que es un perro. Algunos lo relacionan con un guía espiritual y otros hasta incluso con el ángel de la guarda, ¿no? Que cada uno se supone que tenemos. Ahora, en este tarot también están las letras, si ponemos atención, están las letras hebreas también. Entonces, bueno, hay mucha interpretación y cada tarot tiene su mundo, su cosmovisión, y para mí en lo personal es muy interesante, que vale la pena estudiarlo más allá de todos prejuicios. Yo creo que es importante mantenernos con esta mente abierta y empezar a investigar por uno mismo y sobre todo tener la experiencia del tarot, ¿no? Porque también digamos que en las mismas tiradas, que es el concepto que utilizan cuando uno empieza, digamos, a barajear las cartas y buscar responder a ciertas preguntas, algunos le llaman como tarot terapéutico, que nos ayuda, al menos en esa perspectiva, en esa participación o como le queramos llamar, para llevarlo a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Si bien es más común y a lo mejor por morbo o por la ignorancia o no sé, o por el deseo de las personas ver su porvenir, lo relaciona más con esa ansia sobre el futuro, ¿no? Pero puede tener a lo mejor una dinámica más profunda, que es hacer uso del tarot para conocerse a uno mismo, ¿no? Ahora, ya para terminar en mi participación, al menos por esta pequeña charla, incluso hay tiradas donde supuestamente nos dicen lo que fuimos en las vidas pasadas, ¿no? O sea, no todo se centra, no todo se centra, o no su fin último es conocerse a uno mismo, ¿sí? Sino que puedes sacarle todo el jugo posible a las tiradas para buscar este multiverso, por así decirlo, de nuestra realidad, pues. Es cuanto y no sé qué más puede. Es decir, algo, fíjate, ahorita que Jaciel comentaba del presente, el pasado y el futuro, como tal, ¿será que también en esta era vivamos solamente en el mañana dejando el hoy? Es decir,
por algo que todavía no existe, porque pues lo que ya pasó, pues ya tuvo su momento de vida, ¿cierto? Que a través quizá de una tirada, ¿verdad? O sea, en este sistema simbólico y espejo del alma, podemos llamar de una forma, o sea, dividido en las dos, digamos, en este caso, bueno, vamos a decir que hay arcanos mayores y hay arcanos menores, adelantito vamos a andar en eso, no nos permite, digamos, de alguna forma, la misma inconsciencia, es decir, en el no despertar, a pensar que solamente si tienes una tirada, significa que es para futuro, ¿no? Cuéntame. ¿Puedo responder rápido? Fíjate que este tema es muy importante para mí, digo, muy interesante porque se pueden desarrollar distintas teorías o formas de entender la realidad, porque para unos quizás entender el futuro no es tanto que sea el futuro, sino es un presente en otra realidad, ¿no? Y hay un concepto que se llama, o una idea que se llama como el yo cuántico, que nosotros pensamos que es el porvenir, pero es el mismo yo cuántico, o es otra figura como la tuya, a la que tú le estás preguntando algo y te está respondiendo esa posibilidad que ya supuestamente él pasó y te puede responder. O sea, es algo muy, muy complejo, pero muy interesante. Está interesante, como un maestro secreto, Ajá. de alguna forma, esa más parte de la conciencia, ¿sí? ¿Qué dice, Luis? ¿Qué dice ahí? Bueno, me gustaría saber la opinión de Aini. Sí, es correcto. De hecho, dentro de los registros, el yo cuántico es un ser elevado de conciencia que existe prácticamente en la teoría del multiverso, porque la realidad como la conocemos está fragmentada y está dividida en infinitas posibilidades. Entonces, hay una teoría que dice que si tú piensas algo, es porque en algún lugar o rincón de la galaxia, del cosmos, en ese lugar ya existe. Porque en sí, nuestra mente el pensamiento viene a través de energía. Por lo tanto, bueno, si tú físicamente, supongamos, abres un cerebro, lo partes por la mitad, no vas a encontrar pensamientos. O sea, de alguna manera vas a encontrar estructuralmente, de forma científica, manteca con azúcar, que es la estructura de nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo se rige el pensamiento? Por medio de energía. ¿Y de dónde viene esa energía? De la estratosfera. Por lo tanto, toda la energía que está regada en nuestra estratosfera o inclusive conectada con otras realidades tiene mucho que ver con tus experiencias tanto pasadas y hasta cierto punto futuras, porque en el astral el tiempo no es lineal. Eso. O sea, exacto. Es cuanto. No es como lo, digamos, así como lo pintan, ¿no? Que es una línea así, vienes y no. O sea, aquí ya una vez que entras en esa realidad, cuando ya entras, vamos a decirle en el uno, ¿no? Hablando de una conciencia, se vuelve todo unificado, valga la redundancia, ¿no? Es Qué correcto. interesante. ¿Qué más de ustedes? ¿Quién sigue además de esto? Decíamos el loco. Perfecto. Por la verdad de tiempo, vamos a mostrar lo que son los arcanos Sí, para posteriormente pasar a la tirada, que es lo más interesante que creo que se va a venir ahorita. Si es que, mis queridos hermanos, tenemos la segunda carta, que es la carta del mago. Aquí mostrando este arcano mayor, que representa pues prácticamente una persona que ya pasó del despertar a canalizar, que tiene poder. Entonces supongamos que ya es una persona que llevó un trabajo previo y ahora se da cuenta de que tiene capacidades de hasta cierto punto poder materializar sus objetivos. De hecho, el mudra del mago se me hace muy peculiar porque está haciendo una canalización. Una mano hacia arriba, la otra hacia abajo. Arriba, hacia abajo. Exactamente, haciendo una referencia efectivamente Sí. a una de las leyes herméticas, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y hasta cierto punto el mago ya tiene la capacidad de visualizar y alterar un poco su realidad. Así es que una persona que ya pasó del loco al mago es porque ya ha llevado un pequeño avance. Posteriormente tenemos la segunda carta del tarot, el segundo arcano, que es la emperatriz, que esta prácticamente muestra como una sacerdotisa sentada en su trono, en dos columnas. Esta prácticamente simboliza lo que es la emoción, lo que estás viviendo, lo que estás experimentando, lo que estás sintiendo en este momento. Digamos que ella es una persona que tiene poder, pero está siendo hasta cierto punto consciente de lo que está canalizando. Que de hecho la carta número 2 y la carta número 3 no son muy diferentes. Aquí tenemos hasta cierto punto, bueno, la correspondencia es la emperatriz, que es una mujer igual sentada en su trono, solo que esta diferencia está embarazada. Esta representa
más que la emoción, la imaginación. Es el ser humano cuando ya entra a esa etapa en la que empieza a visualizar más cosas dentro de su mente, pero todavía no están plasmadas. Porque aquí vendría prácticamente la carta número 4, que es la carta del emperador, que es cuando aquí el ser humano ya tiene la capacidad de materializar las ideas y plasmarlas a este plano terrenal. Tenemos la carta número 5, mis hermanos, que es la carta del Hierophante o el sacerdote, la cual hace alusión a la tradición o la espiritualidad. Es aquí cuando una persona ya entra, digamos, en estados de más profanos a un poquito más profundos. Es cuando la persona va reconectando su verdadera esencia y empieza a hacer trabajo interno. La carta número 6 nos habla del amor, los enamorados. Esta carta tiene una connotación en la cual el ser humano comienza a trabajar de manera consciente sus emociones, sus sentimientos. Es aquí como seres conscientes empezamos a trabajar un poco más la dualidad. Y entra aquí, si se fijan mis hermanos, todas las cartas tienen correspondencia una con la otra, porque aquí ya entra prácticamente los dos polos. Esta nos habla de un equilibrio entre el bien y el mal. Si se fijan, una esfinge es de color negro, una es de color blanco, representación de la dualidad. La figura que se centra en el medio, que bien puede ser vista como una figura masculina, representa prácticamente el equilibrio de nuestros dos polos. Porque hasta cierto punto, mis hermanos, no podemos ser en este plano ni muy nobles y hasta cierto punto ni muy malvados. Tiene que haber una línea intermedia, que para eso entra lo que es la carta de la fuerza. La fuerza nos habla del manejo de nuestras pasiones, de nuestros deseos, nuestro ego. Por eso es que el ángel sutilmente está agarrando la boca del león, pero sin lastimarlo. Esto representa nuestro ego, nuestra esencia, nuestra alma que a veces choca con nuestro espíritu. Y es aquí donde viene, pues prácticamente también un tema de karmas, que es la carta del ermitaño. Es aquí cuando el ser humano suele aislarse, suele tomar conciencia de sí mismo y tomar caminos separados. Esta carta, mis hermanos, es la número 9, cosa que en perspectiva es el número que nos toca trabajar en este 2025. Así es que se viene una tirada con respecto al número 9. Hasta aquí, mis hermanos, ¿tienen alguna pequeña duda o comentario al respecto? Solamente me gustaría agregar para la audiencia que no es capaz de ver lo que tú estás mostrando ahí, es que también vean o se entienda desde mi punto de vista que tiene colores y que los colores también tienen un significado, pues, para aquellos que quieran ahondar en de pronto unas cartas, que también entiendan que los colores representan algo. Solo eso. Perfecto. Sí, es que de hecho, bueno, este tarot era lo que iba a hacer mención al final. Igual, mi hermano Jaciel, agradezco tu comentario. Es correcto, es un tarot a blanco y negro, porque precisamente uno de los trabajos de ese tarot es pintarlo. Entonces, al final se le recomienda a la audiencia que cuando tengan su tarot, manejen un tarot a blanco y negro para que al momento de pintarlo, ellos mismos vayan analizando todos sus detalles. Así es que hay indicaciones también de cómo se debe de pintar ciertos colores. Igual el tarot, pues ahorita afortunadamente vivimos en la era de la información. Puedes encontrar información por todos lados. Ahora sí que el que batalla es porque quiere, mis hermanos, porque tenemos información por todos los medios. Y sí, efectivamente es un tarot a blanco y negro con el objetivo de que la persona que lo está trabajando lo pinte para que así pueda canalizar todos sus detalles. Oye, ahí yo tengo una duda. Adelante, hermano. Si bien, como bien comentaste, es la era de la información, pero también la era de la desinformación. Entonces, ¿cómo sabemos o cuáles son las fuentes que tú nos puedes recomendar de cuáles son los colores del tarot? Por ejemplo, si yo, que la verdad es un tema nuevo para mí, yo compro mi tarot a blanco y negro, que es lo que se recomienda,
Y de ahí empiezo yo a investigar, ¿no? Sobre, o voy con un maestro a que me diga el significado de las cartas, pero ¿qué colores utilizar o por qué los colores? Háblanos un poquito más sobre Ok, eso. claro que sí, mis hermanos. De hecho, aquí precisamente tengo lo que es un tarot completo, el cual al final le va a mostrar lo que son las cartas a color. En este caso, respecto al color, pues no hay específicamente alguna marca, simple y llanamente se recomienda que sea acorde como viene en su estructura. Así es que por lo tanto no es como que un tema a debatir de que se debe usar algún tipo de color, algún tipo de pincel, no, simple y llanamente se recomienda que sea como viene estipulado en su origen, en su estado primigenio. Entonces, digamos que sería comprarse el blanco y negro y de acordeón tener el otro que ya está pintado. Y ya Es sobre correcto. esto es el estar trabajando sobre los detalles que comentabas y estar aún, pues, ser más consciente de la estructura y el porqué de las cosas, porque quiero suponer que, como bien decías, todos los detalles de ahí están con un porqué. Es correcto. De hecho, este tarot viene con un arquetipo maestro, pero como es mucha información y estamos trabajando a nivel podcast, Ujú. quería hacerlo de una forma muy básica y muy resumida para entrar a la audiencia sin saturar de alguna manera a nuestro público y a ustedes, mis queridos hermanos, con tanta información. Por lo tanto, en el arquetipo maestro que tiene cada estructura de tarot, viene su descripción, su porqué, su origen y hasta cierto punto cómo se debe de pintar, la guía de cómo se debe Ándale, de pintar. entonces ya viene con una guía preestablecida Es para todo eso. exactamente, Excelente. es correcto. Muy bien. ¿Dudas, mis hermanos? Bueno, a mí me gustaría comentar algo. Digamos, primero, cada tarotista, llamémoslo así, tiene su manera de trabajar o de interpretar o de conectar con el tarot, ¿no? Y en ese sentido me gustaría comentar algo, no sé si Ain lo entiende así o hay una postura muy diferente de él. Yo creo que también aquí sirve para conectar con el mazo, porque digamos, para algunos tarotistas, uno genera un vínculo con sus cartas. Y entonces yo puedo pensar o puedo creer que al momento de uno pintarlo, de familiarizarse más con todos los símbolos, con todas las figuras, eso le permite al tarotista no solamente comprender los símbolos, sino conectarse con su tarot o con su mazo. Digo esto porque hay unos, y a mí me enseñó una persona que se llama Lili, que le mando saludos, no sé si, bueno, luego le paso el podcast para que lo vea. Ella me dijo que yo debo de activar el tarot, ¿no? Y para activar el tarot desde su perspectiva, debe haber un momento en la luna, etcétera, ¿no? Y después de hacer toda, digamos, esa ritualística o ceremonia, entonces yo iba a generar un vínculo con el tarot. O sea, iba a ser como una forma de mi energía, o no sé cómo explicarlo de mejor manera. Y entonces, bajo esto que estoy diciendo, no sé si en el caso de pintar las cartas, como dice mi hermano Ain, genera un vínculo también con el tarot. No sé si va por ahí o solamente es solamente conocimiento, no sé, porque digamos hay tarotistas que creen en las energías y que creen que al momento de hacer todo esto, estás moviendo energía, pues. Ok. Pues también hay varios tipos de magia o de cuestiones esotéricas, que también una de las partes, si no mal recuerdo, dice que hay un tipo de magia que es por cercanía o por paridad o así, ¿no? Como digamos en el vudú, que es de, ok, si yo quiero hacer algo bueno o malo contigo, necesito algo tuyo, porque tú ya tienes ese vínculo porque tiene tu esencia. Entonces aquí yo creo que sería, o no sé si lo entendí mal, que sería pues hacer ese cierto vínculo para que ya eso sea parte de ti y tu parte de él y ya estar trabajando los dos como una sola energía. Bueno, a mí ¿Es correcto? me quiero adelantar un poco porque Ain es más experto que yo soy un principiante, pero lo poco que yo sé es que no necesariamente puedes hacerle algo a alguien, porque mencionaste vudú, lo comento. Sí, sí. No con tener una prenda o algo de esa persona, con su solamente foto basta, pues, para hacerle algo Ok. ahí. Bueno, pero no hagan eso, por favor. No, ahí sí no hagan eso. Y yo no sé, Ain, si puedes exponer algo de la duda sobre eso, Por Sí, supuesto. quizás sobre el vínculo, o sea, del vínculo que se puede llegar a generar, como con cualquier otra pertenencia, yo no lo hago menos. Porque, a ver, partamos también de algo que ahorita escuchamos, decía, el tarotista. Quizá hoy también, como bien comentamos, la era de tanta información o desinformación
tenemos como base cualquier cantidad de personas que incluso, vamos a decirlo así, sin el amplio conocimiento al respecto, piensan, creen y además dan una opinión o dan una tirada cuando realmente no lo son e inclusive podría ser hasta provechoso, ¿no? Es decir, de provecho para ellos y de decremento para quien se sienta genuinamente a decir, bueno, pues es decir, vemos en cualquier poste ahí, se lee el tarot, se leen las cartas, se lee el no sé qué, todo, o sea, quizá eso genera lo que estamos hablando ahorita, desinformación y además, sobre todo, descrédito, porque esto es serio. O sea, nosotros, si la audiencia ahorita y alguien que piense que no lo es, por favor que nos diga, pero también que nos diga el por qué piensa que en realidad esto no es lo que nosotros estamos tratando de mostrar. Y esa seriedad, ¿no? Y esa conexión, ese espejo, ese símbolo, a través de 78 cartas, unas mayores y otras menores, y no nada más, ¿no? Como decir, bueno, pues hoy me compré mi mazo, como puedo ir ahorita a hacer en cualquier compra electrónica, ya lo tengo, me pongo a leer y esto estamos hablando de años, ¿no? Es decir, es una conexión, además, una situación, ¿no? Al margen de escribirlo. Es más, pensemos en algo. El primer tarot que hablabas de Winnet Rider y que él mismo lo hizo junto con un artista que fue, recuerdo el nombre de la... Pamela Coleman Smith. Ujú. Y ella era una artista, según entiendo, ¿no? Es correcto. Era alguien que tenía esa... Y en esa conjunción, fíjate, ahí te empieza también la dualidad, ¿no? Es decir, la conjunción que no nada más puede ser en uno. Entonces, si quieres continuar, y ahorita seguimos con esta. Claro que sí, mis hermanos. Bueno, si quieres responder esta parte. Claro, respecto a las dudas, efectivamente, como lo menciona el hermano Jaciel, es correcto que generas una conexión y un vínculo al trabajar propiamente tu tarot, pero más que nada la finalidad de colorearlo es que por cuenta propia analices todos los detalles, porque en sí el tarot en su funcionamiento iniciático no se utiliza tanto como para cartomancia o como para algún uso terapéutico, sino más bien para el uso de la observación. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra mente está en donde enfocamos nuestra atención. Entonces, hasta cierto punto, cuando tú estás canalizando lo que es el tarot, tú estás generando lo que es como una red neuronal. Entonces, por lo tanto, en nuestro cerebro empieza a ver a través de las connotaciones nuevas redes neuronales, las cuales van prácticamente alineando nuestros dos hemisferios. Así es que la finalidad del tarot es prácticamente el autoconocimiento y hasta cierto punto te lleva a una mística, también a una mística esotérica, porque como tú estás creando nuevas redes neuronales, esas mismas te conectan con otros planos. Entonces, de repente, la experiencia, cabe recalcar un tema muy importante, porque cada experiencia es única. Y desde mi perspectiva, si tú quieres trabajar la cartomancia, tienes que tener un nivel de intuición activo, porque de lo contrario, si no hay un trabajo iniciático previo, simplemente tú vas a ver cartón y dibujitos abstractos. Claro. Así es que, mis queridos hermanos, es importante que se plasme un poquito cuál es la finalidad del tarot para que la gente se quite esa mancia de que es malo, de que te lo prohibió cierta persona, cierta religión, por ciertas cuestiones, respetando obviamente cualquier concepto religioso. El tarot, desde mi perspectiva, no tiene ninguna línea de esas corrientes, simple y llanamente es conocimiento y tú sabes de qué forma le vas a dar uso. Hay un proverbio que dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Por lo tanto, el tarot, desde mi perspectiva, es un viaje no hacia afuera, sino hacia dentro de ti. Porque el tarot, personalmente, de forma individual, representa tu camino de la ignorancia hacia la iluminación. Oye, y eso lo relaciona mucho, ¿no? Con la primera carta que nos contabas que era el loco. Es Que correcto. pues sí es un poquito, o yo creo que es muy difícil el echarte un clavadito dentro de ti. Porque, pues si bien tú puedes poner muchas máscaras ante la sociedad, de que, bueno, pues en tal parte soy en tal círculo social soy el que hace reír, o el sociable, o el serio, o el pragmático. Pero ya cuando tú te acuestas, así tú tengas tu pareja o duermas con 15 personas en un cuarto, pues va a haber un momento donde tú estás solo. Tienes que platicar contigo mismo y a mucha gente le incomoda. Entonces quiero suponer que esa parte del loco, cuando se echa el brinco, es el brinco hacia ti y es el destrozarte, y pues todo lo que le va a doler a esa caída es conocerte a ti mismo, ver tus defectos, ver tus virtudes
y cotorrearte a ti mismo. Y si no te caes bien, pues aguas, carnal. Entonces yo que quiero, o sea, ahorita lo estoy relacionando con eso y mira qué interesante está este tema. Por favor, Digo, de una pausa tantito y fíjate, ahorita que hablabas del tema religioso, que ese es lo que más pega, ¿no? Es decir, si vamos a hacer una mini encuesta que digamos, oye, ¿qué piensas del tarot? O sea, y sobre todo algunas cartas, porque pues la ciencia ficción, ¿no? De Hollywood, unas películas te han mostrado, ¿no? Como que tiene una connotación mala, como incluso hasta la Ouija, voy a decirlo así, ¿no? Sin embargo, leyendo el Pentateuco, encuentro en Génesis 44:15, no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar. Entonces, vamos, no es que sea la letra, sino que no habla, y también hay pasajes en donde te dice que no debe de ser. Sin embargo, desde la estructura de la idolatría, o sea, hay que hacer la separación. Quien conoce un poquito más acerca del Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, en este caso la Torá, bueno, conoce varias estructuras sobre la idolatría. En este caso no es así. Y esa es una función, o esa es la finalidad de nosotros, a nuestro público, mostrarle esta otra buena cara de lo real. Hago mucho énfasis en eso y sobre todo en que funciona para uno mismo. Conócete a ti mismo, bien dijiste, es una frase verdaderamente creo que engloba mucha de la parte. ¿Quieres continuar? Vayamos, ¿eh? Claro que sí, mis hermanos. De hecho, aquí viene la carta número 10, que específicamente pues hablaba de una connotación, como lo mencionaba nuestro querido hermano Francisco. Efectivamente, a veces llega la noche y es cuando las personas empezamos a cuestionar qué hicimos bien, qué hicimos mal. Entonces, a cierto punto, la carta número 10 nos habla de los ciclos. Si se fijan, aquí tenemos una rueda, es la rueda de la fortuna. Esto nos habla de las redes kármicas. Lo que no se aprende tiende a repetirse. Hay una frase dentro de los registros akáshicos que se menciona mucho, que quien no conoce su historia, pues la tiende a repetir. Decía, por lo tanto, las cuestiones kármicas son un poquito delicadas, porque en algunas corrientes, pues, nosotros solemos culpar lo bueno y lo malo a una deidad superior. Cuando realmente, cuando tú empiezas a ser consciente de ti mismo, te das cuenta de que tú eres dueño de tu propia realidad y de que si no aprendes una lección, esta se va a repetir. Por lo tanto, aquí viene la siguiente carta, que es la justicia. Aquí es cuando una persona, de alguna manera, ya analiza su cuestionamiento y hace lo que es un juicio. Por lo tanto, esta carta nos habla de hasta un cierto equilibrio observatorio, pero que tiene conjunción con la carta número 2, que aquí entra lo que es el sacrificio. Porque hasta cierto punto, bueno, podemos estar acostumbrados, mis hermanos, cuando tú eres un ser inconsciente hasta cierto punto, por lo regular eres carente de empatía. Así es que en ocasiones tú puedes provocarle a un mal a alguien y ese mal se te regresa y no sabes por qué. O de alguna manera tratas de culpar a un ser superior, a fulano, a sutano, a mangano, la situación. Todo afuera menos adentro. Exactamente, por lo tanto, parte del sacrificio, nuevamente recapitulando con esta carta, que es una persona invertida, nos viene aquí la carta número 13, que si se fijan, mis hermanos, todo va completamente de la mano. Prácticamente estamos viendo cómo está el ciclo evolutivo de una persona desde cero hasta llegar al final de su camino. Aquí encontramos lo que es la muerte. La muerte puede ser agobiante, puede ser tétrica, puede ser hasta cierto punto para muchas personas una situación de miedo. No obstante, en el tarot no nos habla de una muerte meramente literal, sino más bien es correcto, sino más bien es una muerte simbólica. Es cuando la persona ya profundiza un poquito más su estructura y se da cuenta de que hay un nivel de transformación. Desde mi perspectiva, en la carta número 13, que es la muerte, ya entra, por así decir, lo que es una noche oscura del alma, que es un tema que, bueno, considero que es muy complejo, es sensacional y le deberíamos de dar su espacio para pero se puede decir como de forma resumida. Digo, yo desconozco el tema de la noche oscura del alma. ¿Nos podrías contextualizar un poquitito así como una introducción muy leve y resumida?
Claro que sí, mis hermanos, y para la querida audiencia, la noche oscura del alma, como tal, no es una, son varios ciclos, pero en ese ciclo es cuando te cae un pesar de conciencia muy fuerte en base a todo lo bueno, lo malo que has hecho. Te haces un cuestionamiento prácticamente a profundidad de cómo está tu situación, qué te está pasando, cómo estás con tus semejantes. Se puede decir que en este momento toda la estructura arquetípica de tu ego se empieza a destronar, porque te das cuenta de que no eres ni tu nombre, no eres ni los años que tienes, no eres ni fragmento de tu padre, ni de tu madre, eres un ser único, es correcto, o sea, no eres ni siquiera lo que tienes. Aquí entra prácticamente el conocimiento del ser. Y las noches oscuras son un poquito complicadas porque hay personas que no suelen llevar una guía y en esos momentos de caos pues pueden cometer atrocidades. Por lo tanto, los procesos de evolución, los procesos de avance a nivel espiritual, desde mi perspectiva, siempre deben de llevar un guía, una guía. Maestro. De Exactamente. alguna forma. Ok. Es correcto, que de alguna manera como se desata el caos, hay veces que la situación puede ser un poquito crucial y puede hacerte perder el control. Pero no es el fin del mundo. Cuando tú logras ya a estructurar esta base, viene una etapa que se llama la temperancia, que tenemos aquí un ángel, a grandes rasgos está manifestando tranquilidad, abundancia, buenos deseos, que eso prácticamente es lo que le depara a una persona que ya ha hecho su trabajo de sombra o su primer trabajo de sombra. No obstante, no es como que la etapa más bella porque a raíz de esto viene la etapa del examen, que es la carta del diablo. Lo voy a mostrar así brevemente, mis hermanos, por su arquetipo. Así es que esta carta es muy peculiar. Si me lo preguntan, para mí es mi carta favorita, porque representa la ilusión, mis hermanos. Sí. Es una carta muy crucial porque para muchos les suele generar impacto. Y es que cuando hablamos de diablo, pues comúnmente venimos con un primado negativo, ¿no? Sí. De alguna manera con un conocimiento arcaico de que pues lo vemos como una figura arquetípica de un ser maligno, de un ser que nos doblega, de un ser que nos destruye, cuando realmente es parte de nuestro propio ego. Es la ilusión. En este caso, la carta del diablo simboliza nuestras pasiones, nuestros deseos, todo aquello que todavía no lo podemos controlar. Ok, ahí podríamos, bueno, primero, pues sí, el diablo más aquí en México o en países latinos, lo tenemos en cuestión mala, ¿por qué? Porque pues es donde predomina más la religión católica. Y pues siempre te han dicho así como que no, pues el diablo es el malo, es el que se encarga de toda la muerte y destrucción y todo lo malo. Y yo creo que es una justificación de personas que no se hacen cargo de sus actos. ¿Por qué? Porque hay muchas, de hecho hubo un caso muy mediático donde estaban los Warren y todo eso, que el diablo me hizo hacerlo. Entonces ahí es como me lavo las manos, a mí me poseyó un demonio y pues yo no fui. Fue un demonio, fue un ente. Y ahí es no hacerse cargo del propio mal que tiene uno. Y si lo vemos de otra forma, yo creo que sería más como el Satán, ¿no? Bíblico, del Pentateuco, que si bien es Satán, como Dios está en uno y uno es Dios, se me parece que también el Satán, porque el Satán etimológicamente es recuérdame, es el adversario, recuérdame esa parte, ¿no? Del Satán, que es Satán prácticamente es el opositor. Es el opositor, sí. Claro, sí. Entonces, si nos vamos por esa primicia de como arriba como es arriba es abajo, pues también nosotros tenemos un Satán que uno mismo tiene sus propios demonios, que ese mismo demonio es lo que bien decía, son los vicios y las pasiones que no sabemos darle rienda. Que existe luz oscura. Al final es la misma. Que no necesariamente puede ser malo, porque todo vicio y pasión, si se sabe controlar, si se sabe manejar, puede ser útil para desenvolverte en el día a día y generar pues buenos negocios.
tanto un ejemplo muy claro es el mayor vicio que todo el mundo conoce, que es la droga más permitida en todo el mundo, que es el alcohol. Entonces, si te vas a una parte de exageración, pues es el alcoholismo y es la parte donde ya no puedes ni socializar, no puedes estar bien con tu familia, no puedes estar bien con nadie si no estás consumiendo esta sustancia. Pero siempre en las negociaciones es de, ¿sabes qué? Nos tomamos unos vinitos o en la comida un vinito de forma moderada, hasta es bueno para la salud. Hablando, por ejemplo, del vino tinto con todos los antioxidantes que tiene. Entonces yo digo que esa parte pues hay que controlarlo, hay que manejar al satán o al demonio de una manera que trabaje para nosotros, que trabaje con nosotros. Entonces, lo que intento decir para la audiencia, pues que viendo esta carta, pues que no se vuelvan locos o no se espanten, sino que hay que ver el trasfondo de eso, que ya tú nos irás platicando, que pues no es simplemente de que, ay, el diablo y ya Oye, nos vamos a condenar, ¿no? Sumando un poco a lo que dice Paco, a ver si estás de acuerdo. Primero también me vino a la mente Eliphas Levi, ¿no? Con la imagen de su macho cabrío en Disolver y Coagular, que por supuesto tiene que ser impactante. Porque si no fuera impactante, fuera dulce, digamos, como la emperatriz, o sea, pues, no necesariamente cumpliría su función. O sea, tiene una razón, ¿no? Del para qué, de que fuera así tan impactante. Claro, lo que estamos sugiriendo, también entiendo, es tranquilos, todos tienen una formulación, ¿no? Todos tienen una consecuencia, Un porqué y un por qué, un para qué, y desde el origen pues es a lo que invitamos a la audiencia, o sea, que investigue esa parte antes del prejuicio, que es lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, si tú te sale una carta así, o la muerte, o el colorado y todo eso, no, pues sí, si yo me estoy imaginando cosas, ¿no? Pues como un hombre piensa así es su vida, decía, ¿no? James Allen en un título sensacional que te recomiendo mucho, ¿no? Pero también creo que es importante aceptar la realidad, ¿no? Sí, claro. Porque, digamos, como dice aquí, Ain representa las pasiones. Entonces, digamos, en lugar, si yo veo esta carta y me causa, digamos, extrañeza y miedo, y más allá de yo buscar entenderla y aceptarla, que posiblemente mi vida en estos momentos está guiada por las pasiones, es poniendo como un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Es aceptarla y no negarla, ¿no? Porque, Sí, sí. o sea, realmente es parte de la realidad, ¿no? O sea, la muerte, la destrucción, las pasiones, eso es parte de la realidad, al menos desde mi punto de vista, pues, del ser humano. No, y Sí, el reconocerlas, ¿no? Que cuando sí, tú reconoces algo, Aquí la cosa es simplemente no escandalizarse. Es lo que creo que tratamos de decir todos. Y al momento de ver títulos, por ejemplo, este tema que es el tarot y estas cartas, que no, eso va en contra de nuestras costumbres y todo eso. No se escandalicen, empiecen a investigar. No todo es malo, no todo es bueno. Vamos viendo que De hecho, después de esa carta viene otra carta que también causa mucho miedo, que aquí, imagínense, si le sale la muerte, el diablo y la torre, busquen ahí, por favor. Hay un mal presagio por ahí. Es como cuando coloquialmente me preguntan, oye, si va a regresar mi ex, y estoy viendo de repente la carta del colgado, el diablo y la carta de la torre, y es así como de, ¿sabes? Como ya digo. Yo diría que mejor fueras a terapia. La cosa no pinta muy bien. por ejemplo, hay que simbolizaría que te salgan esas tres. no, pero vamos a... Bueno, terminamos. Vale, Sí, es sí. que tiene su connotación, pero Sí, porque bueno, esa es una parte quizá... Oye, también, bueno, ahorita vamos a continuar con esa explicación y ahorita vamos sobre, digamos, una tirada y vamos viendo algunos, ¿no? Como ejemplos de lo que tampoco no es, claro que porque pues al final cada quien se puede imaginar lo que quiera. Es válido. es Sin correcto. embargo, también te puede generar un algo, ¿no? Es decir, como una preconcepción de lo que pudiera suceder. Quizá tú estás verdaderamente en los mejores años de tu vida y además sin saberlo y por entrar a algo así con cualquier persona, es lo que yo le estaba diciendo, no vayan con cualquier persona a decir y sobre todo esa manipulación sensacionalista, vamos a llamarlo, ¿no? De una forma, ¿no? Es correcto. De- Ok, ahorita vamos a resolver esos puntos con todo gusto, Buenísimo. pero vamos. A ver, se pone mejor. Ahí es- Efectivamente, la carta número 16, querida por pocos, odiada por muchos. En el tarot, a mí me encanta esta carta cuando me preguntan por su ex. Esta carta muy coloquial que tiene un significado muy relevante, mis hermanos, que pues prácticamente nos habla de un cierre de ciclos, la culminación de algo, un evento catastrófico que vino a sacudirte,
Hay una frase que me encanta, esta la solía decir mucho mi maestro Héctor Cruz, un saludo para él si se nos llega a ver aquí en el podcast, que decía, si no te mueves, el universo te moverá. Entonces, en ocasiones hay gente que se aferra muchísimo a situaciones, a circunstancias, a trabajos, y de repente es como que te estás quejando demasiado. ¿Hay ideas? Exactamente, pero no haces algo Ok. por salir de esa situación. Entonces, inconscientemente lo pides y el universo te lo manifiesta Ok. por medio de esta carta. Honestamente, a mí me encanta porque yo soy mucho de la creencia de que no hay mal que por bien no venga. Inclusive, uno de los principios universales para la construcción es la destrucción, Claro. para que haya un equilibrio. Si tú vas a, por ejemplo, fincar un terreno, construir una casa, tienes que destruir, tienes que abarrenar, tienes que destruir lo que está ahí para poder construir algo y hacerte de algún patrimonio, por así decirlo. Entonces, mis hermanos, la carta número 16, la carta de la torre, su connotación es prácticamente algo que se derrumbó. Puede ser bien alguna relación, puede ser algún aspecto personal, puede ser alguna pérdida. Es una carta muy crucial, pero definitivamente viene a ser un cambio catastrófico. Sí, me viene a la mente algo con el cambio catastrófico visto desde una fórmula, digamos que la que planteamos de que pasa algo fuerte. También puede ser el fin de una mala racha, ¿Es correcto? Sí. ¿no? Es decir, Pues, o sea, bueno, por ejemplo, una racha que tú sientas que no está buena, puede ser en cualquier situación, laboral o química, lo que fuera, cuando te sale, digamos, esta catarsis, pues quizá indica algo nuevo. No sé si bueno. pero bueno, ahorita que dices eso, Martín, regularmente en las tiradas relacionas una con otra. O sea, si sale esa per se, es como dice un cierre, un fin. Pero a lo mejor si de pronto se me ocurre ahorita, lo pienso, si sale la rueda de la fortuna, precisamente puede ser se puede interpretar como dice Martín, ¿no? Ahí. Sí, es correcto. O sea, varía la carta para... O sea, la interpretación de varias, digamos, no solas, sino en su conjunto. Exactamente. Ok. Porque en este caso, bueno, supongamos, como lo menciona el hermano Jaciel, te sale la carta de la torre, seguido la carta de la rueda de la fortuna, pues ahí tiene que haber algo kármico que no ha solucionado. Pero si por otra parte te sale la carta de la torre invertida y seguida la carta de la temperanza, es que viene saliendo una situación de duelo. Entonces tiene mucho que ver cómo se alinean las cartas. También significa eso de si está invertida o si está... O sea, tiene distintas connotaciones según... Tiene dos lados de interpretación. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Venga. Es correcto, así como también hay diferentes lecturas, pero vamos a proceder porque tanto en el tarot como en la vida, ahora sí que profana, tenemos prácticamente dos visiones, el trago dulce y el trago amargo, así es que no todo se trata de caos y destrucción. Por otra parte viene carta muy bella, la voy a tapar un poquito por la cuestión de su naturaleza. Esta carta nos habla de la estrella. Esta carta pues prácticamente nos habla de esperanza. Estamos hablando de que el ser humano, después de esa sacudida, de ese cambio tan radical que vino a efectuar la vida para que de alguna manera cambiaras tu rumbo, mejoras tu conciencia, porque a última hora yo considero que todo lo que nos pasa en este plano, e inclusive lo que consideramos malo, tiene una parte positiva. Todo tiene su dualidad. Así es que cada trago dulce, cada trago amargo tiene un principio. Y a lo mejor a veces la vida nos trae amargura porque ya estamos empalagados de lo dulce. Y de esa forma tú vas a poder de alguna manera disfrutar nuevamente de la dulzura cuando llega la amargura a tu vida. Es como cuando de niño estás juegue y juegue y de repente dices, ya me aburrí, y no te enfermas de la gripe y te encierran una semana en tu casa. Resulta que a lo mejor tenés una rutina de salir con tus amigos, jugar fútbol, jugar videojuegos. De repente te empieza a ganar la costumbre. Pero cuando rompes ese lazo, que dices, es que extraño mi salud, extraño estar afuera con mis amigos. Cuando sales con un gozo, sales con una alegría, porque ya pasaste de la etapa de la adversidad a la etapa de la esperanza.
Y así pues decía, ¿no? Para conocer la luz debe de haber oscuridad. O para conocer la tristeza, pues, o la felicidad, pues tienes que conocer la tristeza, ¿no? Ujú, Siempre sí, es la sí. dualidad. Pero viendo la carta, yo no soy muy experto en el Rider-Waite, yo, digamos, me familiarizo más con el tarot egipcio del Dr. Moore. Veo que está tirando como jarras en agua, dos partes, y para mí eso representa, pues, las emociones, ¿no? Y también como la pureza o cómo decirlo, como la purificación. No sé si pueda también asociarse con eso, Ain, Sí, porque ya. es el agua, pues las emociones, la pureza, está desnuda. O sea, muchas cosas que están en esa misma carta, por las interpretaciones que nos puede llevar, pues. Es correcto, ya que prácticamente ya estos últimos arcanos nos están llevando a un nivel de conciencia más elevado. Por lo tanto, ya estamos hablando más que nada aquí de una experiencia más espiritual que las empiezas a plasmar en este plano terrenal. Y aquí viene otra carta en connotación. Estas van muy de la mano, la carta 17, 18 y 19, que tenemos, bueno, prácticamente aquí la 17, que es la carta de la luna, que tiene mucho que ver con la ilusión, pero la ilusión desde un punto positivo. Viene la esperanza y ahora viene una energía que te mueve, una energía renovadora, que tiene en conjunción, pues prácticamente la carta número 19, que nos habla del sol, que es lo que ya está materializando. ¿Recuerdan la carta número 3, la emperatriz, y el número 4, el emperador? Bueno, aquí estamos hablando a un nivel un poquito más espiritual. En el nivel 19, que es la carta del sol, es cuando una persona ya está manifestando un estado de abundancia, un estado de tranquilidad, un estado de paz. Es cuando la persona ya culminó la mayoría de sus estados de trabajo de sombra y se puede decir que aquí es una persona que ya está más adentrada hacia sí misma. Por lo tanto, viene otra parte que es el juicio. Así es que, de alguna manera, bueno, el universo ya te bendijo. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con tus semejantes? ¿Qué vas a hacer tú con tu conocimiento? Así es que, de alguna manera, la carta del juicio nos habla de una persona que ya está más enfocada hacia un estado filantrópico. Es decir, que es una persona que ya ayuda a sus semejantes. Es quien hace el bien sin mirar a quién. Es una persona que ya está a punto de alcanzar un estado pleno de iluminación, que vendría siendo... También puede representar la familia. Digo porque... A cierto punto, bueno, si lo vemos desde una forma en cuestiones más de mancia, en alguna tirada podría representar la familia, sí, pero en un aspecto más iniciático, como es una circunstancia un poquito más personal, representa tu estado más pleno, tu estado de pureza. Y aquí vendría siendo la última carta, la carta del mundo. Esta vendría significado lo que es lo que llamamos de alguna manera simbólica el estado de iluminación. el Adam Kadosh, para algunos. Para algunos es correcto. Primordial. Es exactamente, o sea, el estado de iluminación, el estado crístico, el estado de Buda. Digamos que ya vibras en una esfera un poquito más elevada. Se le puede decir que es la persona que ya ha integrado, ya se ha integrado a un nivel más físico, mental y espiritual. O sea, es alguien que ya se conoce a sí mismo. Aunque siendo sinceros, mis hermanos, es una forma muy romántica, de alguna forma, de expresar el tarot. Y si sale invertida, Ain, disculpa que te interrumpa. No la iluminación, sino ¿qué sería? ¿Como el regreso, el retorno? Ok, bueno, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de alguna tirada, Por ejemplo, esa invertida. es correcto. Está bien. Estamos hablando de una persona que está completamente en polaridad o alguien que tuvo un retroceso. Porque hasta cierto punto, también llega un momento de tu vida en la que tú puedes estar alcanzando una etapa evolutiva y puede que la vida te llegue un examen, te llegue una prueba. Que hay veces que esas pruebas pueden ser muy coloquiales, que bien puede ser la pérdida de un ser amado, puede ser la pérdida de alguna relación, puede ser la pérdida de algún trabajo, algo que de alguna manera te conmocione, te sacuda muchísimo. La vida te pone a prueba y te dice, ¿sabes qué? Tienes todo este conocimiento, pero ¿qué vas a hacer? Porque hasta cierto punto, cuando evolucionamos, no solamente avanza nuestra luz, también avanza nuestra oscuridad. Y conforme tú vas avanzando, son más los demonios que también te persiguen. Que hablando de demonios, pues no estamos hablando de seres energéticos o astrales, sino más bien simbólicos
en cuestiones de pensamiento. Por lo tanto, llega un momento en el que tienes que tomar decisiones cruciales y es ahí cuando el tarot te pone a prueba y dice, bueno, vamos a ver esta persona qué tanto ha avanzado, vamos a ver esta persona cómo asimila las pérdidas, vamos a ver cómo asimila un duelo, por ejemplo, vamos a ver cómo asimila el abandono o cualquier circunstancia que te pueda poner en un estado de shock, en un estado de alteración de conciencia, en un estado en el cual te sacudas completamente de tu zona de confort. Es ahí donde realmente el tarot, tú lo analizas y dices, bueno, ¿realmente estoy aplicando lo que me enseñó o voy a descender? Porque también está esa contraparte, no todas las personas llegan a la iluminación. Hay personas que ya están a punto de alcanzar esa cúspide y resulta que tuvieron, pues ahora sí que un examen muy crucial y no lo pasaron y los hicieron descender kármicamente. Dice dos cosas bueno, desde mi punto de vista muy interesantes. La primera es que pensé en Siddhartha Gautama cuando estuvo antes de alcanzar la iluminación pues, llegó a lo mejor, muchos dejaron de creer en él, lo iban a abandonar, solo pocos creían en él. Y en ese punto, como en ese límite de, si a él sin saberlo, si sigo, pues llego al estado de iluminación, pero si no, pues prácticamente fue un desperdicio de años de vida, ¿no? Porque abandonó a su familia, etcétera, ¿no? Lo que Es darlo los todo. que han leído a Siddhartha Gautama, pues ven eso. Y la otra es que creo que no todos a veces estamos preparados para esos momentos difíciles de la vida. Y que en algunas perspectivas o visiones como si lo vemos desde los registros akáshicos, pues es una prueba de enseñanza para el alma, que supuestamente uno decidió vivirla para aprender. Entonces, partiendo de esa realidad o de ese supuesto, no todos somos capaces a lo mejor de enfrentar bien un duelo. Sí, o de comprenderlo. ¿Sabes qué me suena mucho al viaje del héroe? Que está en la parte, como ya lo habíamos comentado en otros capítulos, la parte iniciática, que es la del loco, donde va a empezar a emprender todo, se va a encontrar con cosas buenas, cosas malas, pero casi siempre la formulación en una cuestión de una buena novela o una buena película es casi antes del final, donde todo sale bien, se derrumba totalmente. Y es donde, a ver, te ponen a prueba para ver si es cierto que te vas a levantar o simplemente te vas a dejar de Como en el caso de Job, ¿no? Pues es correcto, que lo que se dejó. Son cosas así. Hay muchas historias así que podemos asociar. Esa estaría interesante, también, o sea, el libro de Job es verdaderamente una Sí. fórmula muy profunda, de mucho conocimiento y se asocia, ¿no? Con toda esa parte, que es el mensaje que hemos venido diciendo. O sea, que el conocimiento, o sea, una vez que ya lo conocimos, ya conocimos ahorita, probablemente con nuestro hermano en los 22 arcanos, un significado, vamos a decir general, toda vez que ya en una tirada, uno específico, que si ahorita no se me vayan, vamos para allá, es en donde la interpretación o digamos la lectura, ¿cómo le llamamos? Interpretación, porque interpretación quizá me queda un poquito la duda toda vez que lo pusimos en la mesa. Pues una cierta carta, que es un símbolo, para alguien puede representar cosas, bueno, para cada quien representa cosas diferentes, aunque tiene un significado general. Ese es mi punto. O sea, el significado es el que es. O sea, el loco tiene o sea, la emperatriz, muerte, así cada una de las 22 tiene un significado general. Sin embargo, en el contexto, con la unión, y sabemos que, platícanos un poquito de eso antes de entrar. Por ejemplo, Hay un... Perdón. Bueno, voy a terminar. La tirada también tiene un cierto orden, ¿no? Es decir, de izquierda a derecha, entiendo que hay una de cruz, hay varias, digamos, fórmulas que interpretan o se leen de una forma diferente. Bueno, ahorita que mencionaste la interpretación, aquí estoy viendo pues el tarot de Marsella, si se fijan, es muy diferente. Aquí no se ve que va a caer como al vacío, no se logra no se ve tan claro como la otra carta de Terror. No sé si lo han visto, es un poco diferente, pues. Entonces no sé, yo que no soy muy experto en el tarot, no sé si el tarot, mi hermano, ahí depende del tarot de una distinta interpretación o no necesariamente. No necesariamente. Realmente el tarot, la finalidad es la misma. Lo que pasa es de que cada persona utiliza pues prácticamente el rito cosmogónico para hacer su propia parafernalia. Entonces a cierto punto, bueno, yo considero y yo utilizo lo que es el tarot de Rider-Waite porque hasta cierto punto, desde mi perspectiva, conserva lo que es una mística. Así es que
con el paso del tiempo se han ido creando diferentes tarots, por no hacer mención de algunos, pero que completamente pierden su mística, su esoterismo, porque yo considero que ya es más una parafernalia personal que realmente una enseñanza de un conocimiento ancestral. Por lo tanto, el tarot de Rider y hasta cierto punto el de Marsella también sí llevan una cierta mística esotérica porque está hecho por personas preparadas. Pero ya posteriormente hay muchos tarots que tienen pues connotaciones completamente distintas que desde mi perspectiva ya se salen de su alineamiento, que es el despertar de la conciencia, el trabajar prácticamente el alineamiento de los dos hemisferios. Así es que si alguien en la audiencia quiere comenzar a trabajar el tarot, el que yo recomendaría es el de Rider, porque mencionan muchos tarotistas avanzados que supuestamente es para principiantes, que supuestamente es para personas que apenas van iniciando, pero la realidad es de que el tarot de Rider White es tanto para el iniciado, como para el ignorante, como para el iluminado. Hasta cierto punto maneja esa capacidad para los tres niveles de conciencia. Okay. Oye, y ahí, por ejemplo, lo que comentabas de la parafernalia, si bien hay muchas personas, como ya habíamos comentado, digamos los charlatanes, que son los que se aprovechan por ejemplo, se ponen un montón de telas alrededor, prenden velas, incienso y pues, crean una obra de teatro solamente para hacerle creer a la persona necesitada que está en búsqueda de algo, Quizá o de alguna una respuesta a algo, porque si seamos realistas, las personas que al principio buscan una lectura es porque están desesperadas y ya no encuentran de dónde sacar información. Entonces hay mucha gente que se encarga pues de aprovecharse de eso, desgraciadamente. Es lo que le decimos a la audiencia, que primero se informe y después pues si quiere investigar o que vaya a una lectura de todo, pues que al menos sepa el contexto y para ver si la persona es fiable o no. Ahora, la parafernalia, ¿es necesario parafernalia de velas, de inciensos, una bola de cristal, un cráneo, ¿es necesario? Bueno, en la cabeza. Un pañal en la cabeza, un cristal aquí en la frente. ¿Es necesario o simplemente es parafernalia? ¿Si ayuda, no ayuda? ¿Qué nos puedes comentar? Ok, desde mi perspectiva y desde un punto personal, sí. Porque hasta cierto punto, bueno, yo te voy a ser muy honesto, en mis trabajos esotéricos, yo considero que una forma de conectar con esa fuente, con esa energía, es que tú te sientas seguro. Y por ejemplo, yo con ropa ordinaria, yo siento que no tengo la capacidad de conectar tanto que si, por ejemplo, traigo una túnica o traigo un pañuelo en la cabeza, que también lo suelo utilizar. Lo viste usualmente, mis hermanos. No se preocupen. Así es que, mis queridos hermanos, desde mi punto personal, yo considero que si tú crees que aprendiendo una vela vas a tener mayor resultado, préndela. Ok. Porque la magia es mente. Todo es mente. El universo es mental. Entonces, la realidad tú la puedes transformar a raíz del pensamiento que tú generas. Por lo tanto, si tú crees que con una vela, utilizando las herramientas adecuadas, o sea, porque también la magia no es como de voy a prender una vela, me voy a sentar y me va a quedar $1,000,000. Nah. Estamos hablando de una persona que es consciente, es congruente. Supongamos, hablemos de un empresario que trae un proyecto. Digamos, un arquitecto va a agarrar unas obras, ¿correcto? Así es que el empresario dice, bueno, es que yo quiero que mis obras se lleven a cabo. Él se dedica a sobriedad, hace sus ofrendas, hace sus oraciones, utiliza su parafernalia. Y si con todo eso él cree y tiene fe y legalidad de que con eso se va a llevar a cabo su trabajo, hay casi un 100% de garantía, mis hermanos. Ahí sería como una forma de autoprogramarte. Hasta cierto punto, sí, muchos lo pueden llamar efecto placebo, pero desde mi perspectiva, la ropa y lo que tú utilizas te da hasta cierto punto una energía o un temple. Okay. Porque, por ejemplo, las túnicas, o sea, los magos las utilizaban porque tenían una cierta medición, aparte de que era una ropa que usualmente se utilizaba para mujeres, pero se sabe que por las dimensiones de los ángulos de las telas, la conexión que tiene, tú puedes generar más energía y conexión con la tierra. Así es que hasta cierto punto los magos comúnmente cuando llevan su túnica, su báculo, están conectados con ciertos elementos
que te llevan a esa energía, a vibrar en ese plano, en esa dimensión. Así es que la parafernalia, hasta cierto punto, sí es elemental, siempre y cuando mentalmente tú consideres que la necesitas. Yo desde mi perspectiva, en el nivel en el que estoy, usualmente sí la suelo trabajar. Bien, ok. Pero de que sea necesaria, va a depender de cada persona, porque hay magos más avanzados que ya simplemente con su pensamiento, no importa qué ropa traigan, qué no traigan, ya están a un nivel en el cual están conectados completamente con la fuente y pueden materializar sus objetivos sin necesidad siquiera de prender algún incienso o alguna vela. Órale, buenísimo. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos podrías echar una tirada? Hacer un ejemplo, digamos, un ejemplo más gráfico, ¿no? Antes de esto, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos con Ain, regresamos a esa parte y pónganos sus comentarios, díganos hasta ahorita cómo van, qué piensan y ¿Qué es lo que quisieran saber? También alguna cosa que querramos que se indague más para algún siguiente capítulo. Por favor, comente. vamos para allá entonces. Claro. Dale, Rizal. Bueno, nuevamente bienvenidos. Estamos ahora con lo que todos esperábamos. Una tirada y el significado de lo que viene. Vamos a hacerlo de forma colectiva. Si queda bien. Ain, por favor, 2025. Sí, claro que sí. Por supuesto, mi hermano. Vamos a hacer una pequeña lectura 2025 de forma colectiva, como lo menciona aquí el hermano Martín. Vamos a canalizar qué se viene en aspectos un poquito más generales respecto a la situación, cómo está el año. Y en correspondencia también vamos a nombrar, en este caso, los signos que van a predominar en este 2025 y en perspectiva el número y el significado, ¿vale? Es que mis hermanos ya previamente tenía preparada la lectura, así es que ahorita pues vamos comenzando con una que no es muy querida, mis hermanos, la que mencionaba precisamente hace rato que estamos mencionando la carta de la torre, pero recuerden que no todo es fatalidad, ¿vale? Pero aquí recordemos que aquí la torre está invertida, ¿no? Entonces Es correcto. puede ser otra cuestión para que no se nos espanten tanto. Efectivamente, la torre está invertida, así es que, bueno, como veo la connotación, no es como que una situación de tanto problema, ¿vale? Muy bien, mis queridos hermanos. Bueno, efectivamente tenemos la carta de la torre en el auge, que es arriba, pero apareció invertida, ¿vale? Y aquí nos está hablando en correspondencia con la carta número 4 de Pentáculos, como también la carta de Basto y en perspectiva de 5 de Copas, nos está hablando de un cierre de caminos. Estamos hablando de, en este caso, algo nuevo que viene reestructurándose para este tiempo. Recordemos que la carta de la torre, nos hablaba prácticamente de destrucción, de fatalidad, de algo que se quiebra, algo que se destruye, pero las otras cartas nos habla prácticamente de que la mayoría de las personas en este tiempo, en este auge, van a estar trabajando el resolver sus asuntos kármicos. Es decir, que lo que fue 2023 y parte del 2024, muchas personas vivieron, pues como por así decirlo, sanando un karma o pagando un karma. Por lo tanto, ahorita viene lo que es la recompensa. No obstante, la carta del 5 de copas nos habla de un despertar de conciencia a nivel masivo. Es decir, que en este año va a haber un periodo de personas que van a estar desequilibradas a nivel emocional. Por lo tanto, el auge, mis queridos hermanos, para toda la audiencia, el auge en este periodo va a ser todo lo terapéutico. Es decir, que hablando a nivel esotérico, a nivel espiritual, va a empezar a haber más gente interesada en este tipo de cuestiones esotéricas, en este tipo de cuestiones energéticas. Por lo tanto, va a haber un comienzo de una nueva era de despertar. Así es que ahorita nos está marcando, bueno, la siguiente connotación, tenemos el rey de pentáculos invertido, tenemos la carta del mago, tenemos en correspondencia el 7 de bastos
tenemos el 10 de espadas y el 8 de pentáculos. Esto nos está hablando prácticamente de un empoderamiento, pero a su vez de un trabajo completamente interno. Es decir, que a nivel global va a haber un poquito de desequilibrio en cuanto a las cuestiones financieras y se va a empezar a llevar a cabo un reestructuramiento. Mis hermanos, aquí viene un tema, digamos, un poquito no preocupante, pero sí es un tema de pensar, puesto que me está marcando específicamente para el mes 7, lo que es julio, va a haber una votación por un tema a nivel económico. Muy posiblemente, bueno, es un tema que ya se ha venido trabajando desde años, pero tal parece que ya lo van a empezar a querer implementar, que es quitar el papel moneda. Así es que eso es un tema un poquito delicado porque pues prácticamente nos van a tener un poquito más en observación, nos van a tener un poquito más checados. No es que todavía se vaya a llevar a cabo en este periodo, pero es algo que muy posiblemente ya se tiene contemplado para antes del 2030. Ya sé que nos estamos yendo un poquito más adelante, pero este es un auge que me lo está marcando como preventiva, ¿vale? Así es que mis hermanos, también se viene un periodo un poquito complicado, puesto que aquí me está marcando una era de cambio, pero se viene un cambio a raíz de la manipulación, ¿vale? Por lo tanto, bueno, va a haber muchos avances en cuanto a inteligencia artificial. De hecho, es algo que ya estamos viendo. Ya saben que hay una complementación con la plataforma de DeepSeek, ahorita que vino a hacer competencia con ChatGPT, entre otras cuestiones. Va a haber una competencia a nivel global conforme a inteligencia artificial. Va a haber un avance significativo en cuestión de la robótica. Mis hermanos, muy posiblemente a finales de este periodo va a haber también prototipo sobre inteligencias artificiales, que nos está marcando aquí que se viene prácticamente un auge en la modalidad del tema espiritual, pero también a su vez de la independencia de la inteligencia artificial. Esto es un tema un poquito complejo porque hasta cierto punto va a ocasionar pues, prácticamente lo que es un desequilibrio a nivel global. Es decir, que la tasa de natalidad de aquí más o menos al 2029 se va a estar reduciendo muy drásticamente. Así es que mis hermanos, ahorita en este periodo es momento de las personas que quieran pues prácticamente invertir en algún negocio, es tiempo para comenzar proyectos nuevos. Yo les recomendaría a partir del mes de marzo, que es lo que me está marcando aquí en lectura, que se va a venir pues prácticamente muy bueno. Va a haber muchos avances, que de hecho cabe destacar que hay 4 signos que van a predominar para este periodo, que es prácticamente el signo de Acuario, elemento aire. En este caso, los acuarios van a manifestar lo que es una pequeña agilidad a nivel mental, van a tener hasta cierto punto un avance significativo en cuanto a relaciones, es lo que me está marcando aquí. Por otra parte, tenemos a Tauro, elemento tierra, nos está hablando que va a tener un avance muy fuerte en cuanto a la estructuración de proyectos a nivel general. Así es que los signos de Tauro empiecen a materializar lo que son todos sus proyectos, porque se viene un año, de mucho trabajo, pero a su vez va a haber mucho ingreso. Libra, en cuanto a temas de familia y en cuanto a temas de avances a nivel espiritual, va a ser su año de auge. Por lo tanto, el signo de Libra con el elemento aire de la misma forma va a tener lo que es un avance muy significativo en cuanto a su crecimiento. Y el signo más favorecido para este periodo en todos los aspectos generales, tanto en salud, trabajo, dinero y amor, va a ser prácticamente lo que es Leo, elemento fuego, así es que va a estar con un auge muy, muy fuerte. Esta es la primera tirada, mis hermanos. Vamos a ver que viene un poquito con respecto al número, que tenemos el número 9 ahorita en perspectiva con lo que es el año 2025. Ok, mis hermanos, este año, para mis queridos hermanos y la audiencia en general, va a ser un año muy representativo porque efectivamente, como hablábamos en el
en la sesión hace rato, sobre los temas de que si no te mueves, te van a mover. Hay mucha gente que conscientemente no está haciendo su trabajo de sombras como lo debería de estar efectuando. Por lo tanto, va a haber gente que va a pasar situaciones un poquito cruciales. Va a ser como una actualización, vaya, de su sistema, porque hasta cierto punto estamos en la era de la espiritualidad. Va a haber un despertar masivo completamente, pero las personas ahora sí que se rehúsen o que vayan contracorriente son los que más de alguna manera les va a terminar repercutiendo. Así es que, mis queridos hermanos, va a ser un año, sí, efectivamente, de muchas oportunidades, va a ser un año de mucho avance, de mucho crecimiento, pero también va a ser un ciclo de trabajo de sombra. Tenemos aquí estas cartas en representación, bueno, las dos salen invertidas, que es prácticamente el 9 de espadas, tenemos el 3 de pentáculos, nos habla de una negociación con nosotros mismos. Es decir, que va a llegar un punto en el que la gente va a empezar a cuestionar quién es, qué está pasando y hasta dónde quiere dimensionar su vida. Y los que se rehúsen, los que empiecen a ignorar pues prácticamente este proceso, van a pagar de alguna manera ciertas consecuencias, porque ustedes saben, mis hermanos, que todos los avances a nivel global traen hasta cierto punto una sacudida muy fuerte. Por lo tanto, mucha gente me ha comentado, oye, Zain, se viene un problema de caos a nivel global, un poquito de guerra. Le digo, sí, pero no va a ser de forma tan literal, sino que más bien ahorita la guerra contemporánea, lo que me está marcando aquí, bueno, estas 3 cartas, que es prácticamente la carta del sol en correspondencia con el 6 de bastos y la carta del loco, nos habla de que va a ser una guerra, pero más a nivel intelectual. Es decir, que las personas que se dejen llevar por las masas, que se dejen manipular, son las que de alguna manera van a estar pagando consecuencias, porque aquí me está marcando un punto culmine. O sea, el 2025 es como que la apertura de una selección natural. Es decir, que la carta número 6 nos está hablando que las personas que crezcan, que trabajen a nivel evolutivo, la selección natural los va a proteger, los va a abrigar, les va a dar las herramientas adecuadas, llámese personas, situaciones, trabajos con los cuales ellos puedan subsistir y avanzar. Y los que no, simple y llanamente se van a ir quedando en el camino, mis hermanos. Porque el número 9 en perspectiva nos habla de el autoconocimiento, nos habla completamente de trabajo de sombra, que es el número que va a representar este ciclo. Si sumamos los dígitos, pues tenemos aquí lo que es el 2025. Si se fijan, el resultado nos da 9, que tiene como connotación, ya lo habíamos mencionado previamente, que es la carta del ermitaño, que la quiero mostrar aquí en los arcanos. Es una lectura un poquito colectiva. Por lo tanto, como estamos leyendo, mis queridos hermanos y mi querida audiencia, a nivel general, es prácticamente tomar lo que les resuene. Lo que sienten que no vibra con ustedes, recuerden que simplemente es información, ustedes pueden hacer uso de ella. Y lo que les sirva, lo que les sea útil, tómenlo. Y lo que no, pues simplemente deséchenlo. Pero recuerden que también es prácticamente un proceso en el cual la gente va a ir agarrando, pues ahora sí, lo que le vaya sumando, lo que le vaya vibrando y resonando en cada proceso de su vida. Así es que, dando una pequeña conclusión, mis hermanos, va a ser, en resumen, un año evolutivo. Va a ser un año de despertar. En este momento, bueno, yo le comento a mi audiencia, a mi gente preciosa, a ustedes, queridos hermanos, que están aquí presentes, yo les comento que si quieren hacer un auge para empezar a invertir o generar algún tipo de negocio, los temas prácticamente de misticismo, temas de esotérico, temas de tarot, todo lo que tenga que ver con el despertar de la conciencia, el trabajo interno y el despertar espiritual, va a tener un auge mayor. Así es que gente que de alguna manera esté interesada en empezar a trabajar el tarot, si de repente les llama la atención algún curso como de Reiki, como de ciencias herméticas, terapias holísticas, es su momento de brillar, porque hasta cierto punto hay un llamado y hay que empezarlo a tomar para nuestra forma evolutiva, porque muchas veces estamos haciendo desidia, y llega un punto en el que la vida te dice, ¿sabes qué? Ya es tu momento. Hay un dicho que me encanta y dice lo siguiente:
el que para tamal nace, del cielo le caen hojas. Entonces, hasta cierto punto, mis hermanos, es momento de aprovechar las oportunidades. En cuanto a la lectura, 2025, por mi parte, es cuánto. No sé si ustedes tengan alguna pequeña duda o pregunta. Sí, mira, yo creo que sí sería una muy buena parte como sesión de preguntas y respuestas. Personalmente, estaba comentando detrás de cámara en la pausa que tuvimos, le hice una observación aquí a nuestro gran amigo Ain, que yo había escuchado en cierto momento que se le meten al tarot, se empiezan a meter los arcanos menores, porque en más o menos 1200, 1300, era muy perseguido la parte de lectura de cartas, debido a los principios de la Santa Inquisición. Entonces, al momento donde las personas como gitanos o gente que se dedicaba a las mancias, pues para que no los descubrieran, meten ya la parte de los bastos, las monedas y todo eso, y al momento de estar leyéndole la suerte a las demás personas, si los llegan a cachar de qué están haciendo, no, pues estamos jugando. Entonces quería ver qué tan cierto, qué tanta parte es mito, qué tanta parte es realidad, o cómo tú lo ves esa información. Claro que sí. De hecho, es algo que se especula desde hace tiempo. De hecho, a raíz de ahí se surge lo que es una baraja que se llama la baraja gitana, que específicamente, bueno, es una baraja que se utiliza tanto para juego, pero tiene algunas connotaciones que hasta cierto punto revelan hasta cierto punto información. O sea, entonces es decir que sí tiene algo de verdad, aunque de alguna manera los arcanos, como ya lo sabemos, no hay un origen específico porque, como se había mencionado anteriormente, pues muchos dicen que se remonta a los siglos pasados. En este caso, bueno, por ejemplo, si nos vamos a Luxor, que es allá en Grecia, o por ejemplo aquí en Yucatán, México, o en las pirámides inclusive de Giza, cuando tú entras a una pirámide, te das cuenta de que están pues prácticamente los 72 arcanos del tarot. O sea, si tú, bueno, si has visto algún documental al respecto, es curioso porque aunque hayan sido culturas completamente distintas, completamente diferentes, es extraño que en esas civilizaciones hayan tenido esa conexión. Por lo tanto, se estipula que los orígenes del tarot son prácticamente un misterio, que bien conforme fue avanzando el tiempo, empezó a haber una mística esotérica, tuvo un auge allá por el siglo XV en Europa, donde posteriormente, en 1909 se creó, como ya lo había mencionado, el tarot de Rider-Waite, a raíz de Edward White y Pamela Colman Smith, los cuales pues dieron origen a lo que conocemos como el tarot de Rider-Waite. Así es que el tarot, pues bueno, tiene un auge completamente terapéutico, pero a su vez su origen era pues, o mejor dicho, su principal objetivo era el trabajar la conciencia, el alinear los dos hemisferios cerebrales para que así la persona pudiera conocerse un poco más y conectar con esa parte divina. Pero sí, de alguna manera, hermano, también esa parte que se menciona, tuvo su principio, bien pudo haber sido completamente un mito, no se sabe a ciencia cierta si fue completamente realidad, pero es algo que sí en algún momento también llegué a escuchar que se hizo mención de ello. Ok. También hay otra duda que tenían. Hay ciertas escuelas esotéricas de las cuales también hacen uso de las cartas, pero hay unos que te dicen que el tarot se tiene que leer para uno mismo, y hay otras escuelas que te dicen, no, tú nunca te debes de leer el tarot, siempre se lo tienes que hacer a otra persona porque a nivel energético tú no te puedes leer. Y hay otros que te dicen, no, pues sí, esto es terapéutico y esto es para que tú te centres y sepas dirigir tu vida. ¿Cuál es tu pensar al respecto? ¿O cuál es tu posición? Ok, desde mi perspectiva, bueno, yo considero que el tarot sí lo puedes utilizar tanto para ti como para canalizarlo para alguien más. No obstante, yo considero que la cuestión por la cual muchas personas no lo trabajan para sí mismas es por lo siguiente. Por ejemplo, tú haces una tirada, algo muy popular, que preguntas por tu ex. Es como que la pregunta que nunca falta. Sí, ¿cómo está en el amor, no? Exactamente, en el amor. Yo creo que eso es de cajón. O sea, yo siempre le he dicho, el día que una tirada
a nivel más colectiva, no me pregunten por algún ex o por alguna pareja, yo ese día dejo de leer tarot. Tal cual. Pero ya sé que no va a pasar, yo sé que siempre va a ser como lo de cajón, como lo de auge. Entonces, ¿qué pasa con ciertos colegas que se leen el tarot a sí mismos? Llega un punto, como ya les había comentado, el tarot no es una cuestión adivinativa, es una cuestión intuitiva. Por lo tanto, requiere de un conocimiento, una habilidad psíquica que esté despertada para que de alguna manera tú puedas conectar con los arcanos. De lo contrario, pues simplemente vas a ver una parafernalia de cartón con dibujitos y colores. Ok. Pero de alguna manera yo considero que algunos hermanos no lo hacen por el tema de que entran en un estado de autonegación. Así que de alguna manera tu espíritu te muestra la verdad, pero tu ego te nubla. Te O sea, nubla a comprender. Como que no les gusta verse al espejo. Efectivamente. Perfecto. Entonces eso tiene que ver mucho con un trabajo de sombra. Entonces lo que pasa, o sea, por ejemplo, a mí me ha sucedido muchísimo que vienen colegas que se dedican a lo mismo, o sea, ya sea tarotistas, algún tipo de terapeuta holístico o que trabajen con cualquier tipo de mancia y llegamos a la misma conclusión de que les leo y me dicen, es que sabes que ahí me dijiste lo que ya sabía, nada más quería corroborar. Entonces a cierto punto Claro. hay como un estado de negación, ¿me explico? Pero ya cuando tú les muestras la verdad y les hablas tajantemente, bueno, ya entran en un estado de conciencia y dicen, es que yo no sé quién estaba mal, simplemente me rehusaba a ver la verdad. Ok. Wow. Voy a decir algo. En continuación, digamos, a la tirada que amablemente nos dice, y de verdad agradecemos mucho, y para toda la audiencia ahorita también que te sigue en vivo y que nos está viendo, ¿cómo podríamos ayudarle a estas personas que sienten ese llamado, ¿no?, al despertar de alguna forma y que, vamos, no sienten que no tienen los elementos para? ¿Qué podríamos recomendarle a ellos? Y quizá pueda hacer una pregunta también colectiva, o sea, ¿cómo me doy cuenta que necesito? O sea, esa pregunta interna, como bien dijiste en el bloque pasado, digamos, bueno, empieza con el cuestionamiento de quién soy yo, de Ok. dónde voy. Ok, perfecto. Bueno, la misma, como observación a tu comentario, mi hermano, es simple. Tú ya lo estás buscando. Entonces, desde que nace la chispa en ti, como dicen, el maestro surge cuando el alumno lo requiere. Entonces, por lo tanto, mi recomendación personal para todas las personas que se quieran dedicar a temas de tarot, a temas de ocultismo, bueno, en este caso, hablando completamente de tarot, para no irnos a otros temas, Sí. yo lo que les recomiendo es tengan su base y anímense, porque de alguna manera el proceso del tarot es completamente personal. Estamos hablando de que cada persona tiene su tiempo, tiene su periodo, pero eso sí, yo les recomiendo que siempre cuestionen. En este caso, que no se queden con la última palabra. Yo les recomiendo diferentes fuentes de información. Ahorita está TikTok, cualquier red social como YouTube, Facebook, donde puedes encontrar información respecto a tarot, pero sobre todo que se agarren de un guía o una guía para que les dé una pequeña introducción, mínimo los arquetipos maestros para que sepan que están trabajando. Porque de alguna manera, mis hermanos, bueno, como opinión personal, como vivencia personal completamente, yo tuve una maestra de tarot y tuve una maestra de baraja española. Y da un dato curioso que, pues, así tajantemente a ninguna le entendí nada. Fue como que mi maestra de tarot me decía una cosa y mi maestra de baraja me decía otra. ¿Y saben qué es lo curioso? Que cuando yo hago mis tiradas ya más estructuradas, o sea, que ya, por ejemplo, tengo que atender a alguna persona, algún profano, tengo que darle un servicio de consulta más directa, más estructurada, lo que hago es, le tiro primero las españolas y después le tiro el tarot. Lo curioso es que me enseñé a trabajar las dos, pero por cuenta propia, porque a final de cuentas, cada quien da una interpretación a los arcanos, pero recordemos que no es tanto lo importante lo que aparezca en la carta, sino lo que tú estás canalizando, porque hasta cierto punto, un tarotista realmente, más allá de, es un canalizador. Entonces, la información te empieza a llegar y por medio de los arcanos tú vas haciendo conexiones, tú vas haciendo redes. Entonces, hasta cierto punto, hay gente a la que no se le da porque no ha trabajado completamente el desarrollo de su intuición.
Así es que hasta cierto punto, mis hermanos, yo considero que el tarot es para todos, pero no todos son para el tarot, porque se requiere cierta preparación. Pero yo considero, recapitulando ya de forma más concisa la pregunta de mi hermano Martín, ¿cómo surge el hecho de que te sientas preparado o de que hagas un comienzo? Es porque te llama la atención. Porque si no, a lo contrario, pues no es como que le digas a una persona, mira, ¿sabes qué? Ten un tarot y en el nombre sea de Dios y échale ganas. Pues te va a decir, ¿esto qué? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo quiero? Pero cuando ya hay un interés, la gente busca, escarba, se empieza a conectar con los arcanos, se empieza a desarrollar, ahora sí que esa red neuronal en la cual empieza a través de la visualización a despertar esa intuición, a despertar esa conciencia. Oye, y por ejemplo, para nuestra audiencia que quiere iniciar con este tema de tarot, ¿qué les podrías recomendar en cuestión de lectura? ¿Si algún libro que puedas recomendar o qué forma? O sea, por ejemplo, tú dices, yo tuve una maestra, pero tú ¿cómo lo encontraste o cómo saber quitar quitar la paja y saber quién es fidedigno, ¿no? ¿Qué hay que fijarnos? ¿Cuáles son las banderas rojas? ¿Cómo podría yo llegar así como ver a un maestro y decirle, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me entrenes, o con ciertas litografías, pero con cierta bibliografía que digo, ¿sabes qué? Estas son las bases y sobre eso yo puedo ir viendo quién sí es quién es bueno, quién es malo, quién sí se dedica a esto, quién nomás charlatán. A ver, coméntanos. Ok, excelente, es una muy buena pregunta. Bueno, primero que nada, es muy raro que una persona se ofrezca a ayudarte de esta forma. Okay. Por lo regular, tú lo vas a buscar. Es una persona a la que, de alguna manera, como dicen, el que busca encuentra. Entonces, por azares de destino, en la búsqueda, tú puede que llegues a diferentes lugares. Primero que nada, la percepción de la energía. Tienes que perfilar un poquito a la persona, tienes que perfilar qué tipo de gente le está llegando, qué tipo de lectura está dando. Porque hay gente que, es un ejemplo, sin hablar mal de ningún hermano ni de su trabajo, apenas sacaron 2, 3 cartas y ya te están diciendo hasta lo que te vas a morir. Entonces yo considero que esas son las banderas rojas. Entonces, hasta cierto punto, yo considero que lo más importante es que busques de alguna manera en diferentes fuentes. Yo, por lo regular, lo que yo les recomiendo, hay una página que se llama Consultores del Aditum o por las siglas BOTA. Ahí es donde tú puedes descargar de forma gratuita lo que es la información de los 22 arcanos mayores junto con su arquetipo maestro. Así es que de alguna manera tú ya estás recibiendo información de gente que pues ya tuvo guías o maestros instructores tales como Paul Foster Case o en este caso el mismísimo Eliphas Levi, que es prácticamente de la escuela gnóstica. Muy bien, muy interesante. Y digamos, como para darle un poquito de conclusión, me gustó mucho la parte de lo que te resuena. ¿No es cierto? Es decir, habrá para todos una situación muy singular, muy particular, y ahorita en la tirada que nos ofreciste, hablábamos de ciclo que se cierra, que viene, digamos, papel moneda en una parte, pero por el otro, y esa es la parte, voy a decirlo así, a ver si lo entendí correctamente, es como la parte material. Sin embargo, la parte esotérica, la parte interna, ese despertar, quizá a nuestra audiencia es lo que le pueda resonar a alguna, otra no, pero quizá el equilibrio entre ambas sería una buena fórmula para decirles, estemos en paz, vayamos para adelante y escúchate. Dijiste al principio también conócete a ti mismo, que es una máxima del tarot. Es correcto. Como un comentario complementario, bueno, yo les hago saber a mi querida audiencia en general, a mis queridos hermanos, no podemos hasta cierto punto cambiar la realidad, pero podemos crear nuestra realidad dentro de la realidad que ya está estructurada. Así es que sería un sistema dentro del sistema, el cual te ayudaría a ser resiliente. Así es que hasta cierto punto, bueno, también tiene que ver mucho con temas de estoicismo, tiene mucho que ver con temas de adaptación, pero a última hora son las cosas que ya están, es lo que está pasando. Entonces yo les pregunto a ustedes, o sea, ya como una cuestión más personal, ¿qué vas a hacer? O sea, de todo lo que te resonó es, bueno, ya tengo la información, ¿cómo la voy a aterrizar? ¿Qué voy a hacer con ella? Bueno, o sea, prácticamente yo considero que ya es un trabajo
completamente personal. Sensacional. Amigos, hemos tenido la oportunidad de escuchar a un experto como Ain. Gracias, Ain, de verdad, por regalarnos este momento tan mágico, tan especial. Seguramente más de 2 o 3 iremos viendo y escuchando, porque es basta la información. Queremos hacerte la cordial invitación para que nos acompañes nuevamente en continuar con este tema, en principio de tarot, un poquito más, digamos, más perfilado, claro, para todos, nuestra audiencia. Y dinos dónde te encontramos también. Estamos viendo ahorita una parte tuya, pero platícanos de dónde podemos consultarte, nuestra audiencia, dónde puede hacerlo. A través de nuestro canal, La Piedra de los Sabios, podemos también, que las puertas van a estar abiertas para otros temas. Y cuéntanos, ¿dónde te encontramos? ¿Qué puede hacer la audiencia? ¿Qué puede hacer por ella tú también? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, les dejo lo que son mis redes sociales. Me pueden encontrar como Shenzhen Centro Energético en Facebook, todo con Z, Shenzhen Centro Energético, @Cenaos, con Z al principio, doble S, @Cenaos en TikTok. Y igual en Instagram estoy como Shenzhen Centro Energético. Así es que atiendo consultas tanto presenciales, bueno, en este caso para las personas que radican aquí en Guadalajara, Jalisco, México, y a toda la gente de habla hispana, prácticamente por llamada o videollamada, sin ningún inconveniente. Excelente. Mira, nosotros andamos preguntando con quién nos podemos acercar. Ya tenemos aquí a nuestro querido amigo y hermano Ain. Pues sería una muy buena forma de que les den una muy buena introducción, que se echan un clavadito a la parte espiritual, a la parte esotérica, que como bien ya nos comentó, pues este es el año, ¿no? Este es el año de estar hacer el autoconocimiento y navegar por esas aguas. Te agradecemos mucho tu estadía y tu conocimiento. No, pues por el contrario, mis hermanos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por permitirme hacer mi trabajo. Espero de todo corazón que no sea, pues ahora sí que nada más la primera invitación, que haya la posibilidad de trabajar más tiempo con ustedes y yo voy a estar encantado de servirles aquí en el canal. Y así será, Ain. Y a todos ustedes, gracias por vernos. Y recuerde que nosotros estamos en YouTube, estamos en Instagram. Por favor, déjenos sus comentarios, todos los respondemos. Y vamos a concluir diciendo, si usted ha escuchado al gallo cantar, recuerde, quizá sea hora de despertar. Muchas gracias a todos y los esperamos pronto.